Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan, nos siguen. Tengo el placer aquí nuevamente de un invitado de lujo, Daniel Máximo, de su seudónimo operativo y de trabajo y de todo. Y pues esta ocasión tenemos una continuación a una charla que ya habíamos tenido entre Daniel y yo. Y pues quisiera primero, antes que nada, se presente. Daniel, ¿quién es Daniel para todos los que lo conocen por primera vez? Bienvenido, Daniel. Gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre, como lo dijo mi seudónimo, nombre es Daniel Máximo, escritor del libro El Método Máximo. Y bueno, ¿quién soy? Soy una persona súper curiosa que me he dedicado desde hace más de 12 años a analizar y a hacer experimentos sobre lo que es el campo de energía del ser humano, desde el contexto más básico, desde el contexto del campo electromagnético, de lo que nos provee la madre naturaleza y de lo cual nos hemos desconectado o nos han desconectado por un sistema bastante contrario a nuestra naturaleza biológica. Muy bien, Daniel, ¿no? Pues se dice rápido, pero yo creo que han sido varios años, como bien dices, de investigación, de experimentación. En algún momento comentábamos que nuestros laboratorios han sido, pues, este cuerpo, ¿no? En nosotros mismos empezar un proceso prácticamente de experimentación. En el capítulo anterior que habíamos tenido la charla tú y yo y en bastante información que hemos estado compartiendo por vía privada, comentábamos algo muy interesante. El tema de los electrones, el tema de los protones, prácticamente la materia, o al menos como nos dijeron que es la materia, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que todavía como humanidad tendremos que ir desvelando. No todo lo que nos dicen es la verdad absoluta, ni tampoco nosotros la tenemos. Eso es importante considerarlo. Pero a ver, hablábamos de los estados de ánimo. Hay días que te levantas cansado y no sabes por qué. Te fuiste a dormir bien alegre y amaneciste más triste y más cansado y no sabe la gente por qué. Hay veces que estamos en armonía y en los pocos minutos ya estamos peleando con alguien, con algo, o lo que dicen, nos roban la energía o nos chupan la energía a alguien, o otras veces nos la fortalece. Y encontrábamos en una charla que teníamos tú y yo y de una investigación que tú ya traes de muchos años, que en el momento que el humano empieza a aspirar un campo lleno de electrones en su atmósfera, pues entonces eso ayuda a que esos pequeños vacíos de electrones en la materia, que serían los radicales libres, es protones que les falta sus electrones. Y en ese momento se viene como una lluvia por medio de la atmósfera de electrones, cubren esos huequitos y entonces ahora sí la materia está vibrante, ahora sí está radiante. Y eso va directamente proporcional al estado de ánimo. Ahora sí que, ¿qué nos podrías contar en ese respecto, Daniel? Sí, correcto. Ok, dentro del tema atómico, que suena muy profundo y muy científico y realmente es algo muy, muy biológico, pero no, como no estamos familiarizados con los términos, ya que nuestros medios de comunicación nos tienen bastante ocupados con otros términos, esto es tan simple como el agua. Ahora, cuando hablamos de protones, efectivamente, es una escasez de electrones porque tiene que haber una paridad siempre para tener el equilibrio en el átomo. Cuando los electrones dejan de tener su par, entonces se vuelven protones que también significan radicales libres. Esta conversación es clave, que lo que no comprendan, busquen lo que es el significado de las palabras, que no comprendan los conceptos, la etimología. Radical libre, que no sabe qué es radical libre, por favor, google qué es radical libre. Ahora, ¿cuál es la contraparte del radical libre? Los antioxidantes. Los antioxidantes son un fenómeno eléctrico y específicamente son electrones de carga negativa. Efectivamente, esto influye en nuestra forma de sentirnos y obviamente que primero se siente y después se piensa, aunque estemos entrenados para hacerlo al revés.
Primero pensamos y después sentimos. Y vale destacar que tenemos una inclinación hacia el pensamiento negativo normalizado. Y esto, para mí, en el método máximo, lo catalogamos como una falla eléctrica. Porque, en primer lugar, identificamos un pensamiento de una forma simple. Un pensamiento tiene que ser algo que tú emites. En ese respecto, no existe un pensamiento negativo. Existe un pensamiento con una acción a futuro mala o buena. ¿Ok? Lo que conocemos como pensamiento negativo, si buscamos el concepto psicológico, existe pensamiento negativo automático. ¿Ok? Que es algo que te replica que todo está mal, pero que te preocupe porque va a ir peor. Este fenómeno es de fácil identificación porque ya tú observas que es externo. O sea, es una voz que te está en la cabeza y te está diciendo que todo está mal y va a ir peor. Y no eres tú. O sea, tú generas pensamientos. Y ya como acabo de decir, tus pensamientos están limitados a generar algo bueno o algo malo. Pero tú mismo no te está diciendo todo va mal, todo va peor. O sea, eso es una falla totalmente. Yo lo simplifico como una falla, como un ruido mental. Y es una falla derivada de un desequilibrio eléctrico. El desequilibrio eléctrico viene derivado en diferentes modalidades. El agua, ¿ok? Un agua perfecta para el ser humano en términos eléctricos es el agua de la naturaleza. El agua de la naturaleza está impactada por grandes cantidades de oxígeno, luz solar, movimiento, minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos da lo que llamamos H2O, que son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y esto no es lo que tenemos ni en los envases plásticos, ni en el chorro o en el grifo de ninguna tubería de ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque esta agua que tenemos en la ciudad está, 1, sin movimiento, 2, sin luz, 3, sin oxígeno, 4, ha sido impactada por químicos como flúor y cloro. Por lo tanto, si nos sinceramos y le hacemos una fórmula química al agua del chorro de las ciudades, debería ser H2O, FLCl y todos los químicos que lleva esa agua. ¿Ok? Y tal vez tenga una proporción, tal vez ni siquiera llegue a H2O y tengamos realmente un HO o un H, que sería un agua sin oxígeno. Entonces, en ese respecto, y para no desviarnos mucho del tema, tenemos el primer déficit eléctrico en el agua, fundamental el agua, porque somos 70% conformación de agua. ¿Ok? Claro. Cuando hablamos de H2O en su estructura molecular, esa estructura molecular específica es la que permite que el agua tenga las características del agua. En ese respecto, si esto se desvirtúa, las características del agua no van a ser las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? El poder del agua puede ser manipulado a través de una estructura molecular que puede estar pasando en el ser humano. El ser humano con un cerebro que viene siendo una computadora cuántica, con su alma y con todas sus posiciones generales, tenemos un poder impresionante, poder que de repente pueda explicarlo mejor que yo, gente como el doctor Joe Dispenza, que estuvo aquí en Panamá hace como 2 o 3 semanas, y el cual le tengo mi cierto detalle en su ciencia, y ya lo voy a comentar por qué. Regresando al punto, si a nosotros nos están dando un agua que no tiene la composición aceptable atómicamente hablando, ya nosotros no podemos esperar sentirnos bien porque somos cargas eléctricas. Entonces, si tenemos un déficit eléctrico a través del agua, porque ya el agua, con el simple hecho de ser ácida, se me había olvidado mencionar, si ustedes le sacan el poder de hidrógeno al agua con una tirita con la que se mide el pH, que eso lo pueden comprar en una farmacia, van a conseguir que el agua es ácida. Y el agua mínimo debe de ser por lo menos neutra, pH 7. ¿Okay? Porque nuestra sangre tiene un grado de alcalinidad de 7.34 a 44 aproximadamente. Esto es
el poder de hidrógeno igualmente es referente a una carga eléctrica. El pH viene siendo, el ácido viene siendo protones y en el lado alcalino estaríamos hablando de electrones. Entonces ya por ahí tenemos un déficit. Así que por ahí es muy fácil empezar a tener ciertas fallas. Después vamos al segundo déficit, exceso de comida. Las personas están acostumbradas a comer 3 veces al día y le especifican los doctores que es muy importante el desayuno, que es muy importante el desayuno. Así como en el 1920 decían que era muy bueno fumar, bueno, el desayuno sigue siendo muy bueno. En la ciencia del método máximo, realmente, fisiológicamente hablando, lo que te puede ayudar de una forma eléctrica efectiva es ayunar, pero ayunar en este caso es tener una alimentación líquida que sería agua estructurada y minerales, ¿ok? Los minerales son altos en lo que son iones negativos, ¿ok? Minerales, magnesio, potasio, el más importante es el magnesio, pero no haces nada tomando magnesio si no tiene calcio, si no tiene potasio. Entonces, la fórmula perfecta, adivinen quién la hizo. La hizo la naturaleza y está en el agua de mar. Agua de mar, ¿ok? Eso es otro tema, pero estamos hablando de todo lo que tiene carga eléctrica de la naturaleza y que no lo estamos suministrando. Ok, ya pasamos la parte de que si comes 3 veces al día, ya obviamente tu cuerpo está siendo descargado por un fenómeno físico que es comer demasiado. O sea, tus intestinos necesitan trabajar mucho más tiempo en la digestión cuando, a diferencia de si comes 2 veces al día, estás ayudando a que tu cuerpo pueda desintoxicarse más rápido, más fácil, y obviamente va a haber un menor consumo de energía sobre tu cuerpo y tu mente. ¿Ok? Aunado a eso, ya mejoraste el agua, ya identificaste que el agua que estás tomando no te está dando carga eléctrica y empezaste a tomar el agua adecuada con los minerales adecuados. Entonces ya tenemos 2 boosters de energía. Estamos eliminando lo que está succionando. Ahora acá, es importante, después que ya sabemos que el pensamiento tiene sus connotaciones entre positivo, negativo y falla, y ya empiezas a evitar esas descargas excesivas de energía por hábitos que son tuyos, personales, escogidos por ti, y tú eres el único que tienes el poder de cambiarlo, vas a sentir el primer plus de energía y de sentir de bienestar. Allí, lo primero que va a desaparecer es el pensamiento negativo automático de forma automática. ¿Ok? Donde va a ser entonces normal pensar en positivo, y ya eso es un gran paso. ¿Ok? Ahora, otra cosa que nos está descargando es el pensamiento. El pensamiento es una base de datos programada por ti, y si no la estás programando tú, te está programando otra persona o algún sistema. En ese respecto, yo con todos los experimentos que he estado haciendo conmigo mismo, he observado la diferencia entre el pensamiento y mi ser, ¿ok? Mi ser existe, pero no tiene nada que ver con el pensamiento. El pensamiento es una base de datos. Es como decir, la riqueza existe, la riqueza y la opulencia de la naturaleza existen, todo sobra en este planeta y no tiene nada que ver con el dinero. El dinero más bien está haciendo un control económico para fundamentar riqueza sobre pobreza. ¿Ok? Entonces, en ese respecto, cuando logras la identificación real del pensamiento de tu base de datos versus tú como esencia, ya tienes ganado algo que viene siendo la no descarga de energía a través de tu propia mente, porque en el caso de, siempre lo nombro a mi querido Marcus White, que no come, él simple y llanamente no se engancha de ningún pensamiento. Él solamente vive la hora. Entonces, pero yo siempre he observado que tanto para mí como para muchísimas personas, eso de vivir el ahora no tiene ningún significado sobre quien no lo está haciendo. ¿Ok? Entonces, un tips para estar en el ahora viene siendo algo tan simple como sincronizar el oído
con la vista, con la respiración. Tú en un momento dado específico te quedas viendo algo, escucha tu respiración y vas a observar que vas a empezar a generar un sentimiento, un bienestar. Bueno, bienvenido a la hora. Es así. Es un entrenamiento mental, así como te han entrenado a no tener descanso de pensamiento, porque también te han nutrido para que ese fenómeno se haga de esa forma, ya que un cuerpo con buena carga eléctrica, como les dije, no va a tener pensamientos negativos, se va a sentir muy bien y después de que se siente bien, entonces empieza a generar las ideas y los pensamientos. El orden de los factores sí altera el resultado en este caso, pero si no logras identificar el pensamiento sobre tu esencia, sobre tu ser, se hace una gran confusión que yo mismo personalmente la sufrí por mucho tiempo, a pesar de que tengo la asesoría de Marcus Wild, que cada vez que tengo una duda le pregunto, y a través de lo que él me transmite, yo empecé a buscar la parte práctica, porque yo no sé, eso es una de las cosas que quiero preguntarle a Marcus, cómo lo logró él. Pero seguro me va a responder, simple y llanamente solté todo, no pienso nada. Y yo sí, wow, perfecto, pero eso realmente no es fácil. Ahora, yo lo he facilitado a través de las cargas eléctricas. Terminamos en lo que es las últimas experimentaciones que fueron con aire, con el aire. En el aire hay agua, o sea, que realmente, si ustedes googlean, hay máquinas que fabrican agua del aire. ¿Qué significa esto? Que entonces respirando, como hace Marcus, podemos entonces sustentarnos. Pues sí, pero así como el agua ha sido intervenida, el aire también ha sido intervenido y ha sido intervenido eléctricamente hablando. Toda la tecnología que nosotros estamos disfrutando genera protones, genera el mayor déficit de electrones a un nivel pero impresionante, pero nuestros cuerpos son tan poderosos que todavía estamos vivos y todavía estamos cuerdos hasta cierto punto, pero se ha perdido la carga natural de vida, que era lo que estaba explicando con los pensamientos, te van absorbiendo. O sea, imagínense un panel de electricidad que genera 220 voltios o 120 voltios y lo enchufas y le pones, le pusiste una pulidora de piso, la licuadora, le pusiste todo lo que tú pienses que tenga un motor, se lo conectaste y los prendiste, encendiste, ¿ok? Ese voltaje, eso se va a sobrecalentar y ahí eso significa para los efectos humanos estrés. Sácalo de esa simple manera. Cada vez que estés estresado, identifica por qué te estás sobrecargando de energía en pensamientos, situaciones, alimentos, porque eso es simplemente una sobrecarga que te está quitando toda tu vitalidad. Es bastante simple. No sé si necesitas comentar algo. A ver, voy a hacer un breve resumen para las personas que no están tan familiarizadas con el tema eléctrico, protones y demás. Por ejemplo, tengo aquí una bolsita, ven diferentes colores, azul, negro, blanco y demás. Esta es una bolsita nada más. Bueno, así es la materia. La materia tiene diferentes compuestos. Imaginemos que lo de blanco, las bolitas blancas, creo que sí se alcanza a ver ahí, ¿no? Fueran los electrones. Entonces, lo que le hicieron a la humanidad, porque desde mi punto de vista, esto fue creado, esto fue intencionado. A la humanidad le quitaron los electrones en su mayoría en diferentes componentes, tanto en la materia de lo que nos constituye, en el agua que tomamos y demás. Y ahora la materia tiende a tener huecos, ya no hay tantas bolitas blancas, ¿no? Ahora hay más azules y negras, que esos serían los protones. Y quedan huecos con falta de electrones, o sea, no estamos completos. Y de ahí viene que eso modifica la salud, el no tener nuestra materia íntegra modifica los estados de ánimo, modifica muchas cosas. Ahora, dijiste algo muy interesante. El ser es diferente, o sea, el espíritu no se rige por protones, electrones y demás, la materia sí.
pero en este momento estamos integrados, espíritu con materia. Entonces constituimos un alma viviente. Esta alma viviente, cuando se encuentra bajo de electrones, porque le robaron, porque su materia no está completa, esto podría ser un pedazo de piel, un pedazo de cerebro o alguna parte de nuestro cuerpo, tiene esos pequeños huecos. Entonces, el método máximo de lo que tú nos has estado proponiendo, que además me hiciste favor de mandar este aparatito aquí a México, lo he estado probando y está muy interesante porque, por ejemplo, por este puntito, lo voy a acercar a la cámara, salen electrones. Es como una lluvia de electrones. Si uno le pone la mano aquí, sientes como un pequeño viento. Aquí se siente un pequeño viento de electrones. Pero curioso, si me lo acerco aquí, inclusive esta ropa es de poliéster, hace como un pequeño empuje a la ropa. Entonces, este pequeño dispositivo ayuda a que esa falta de electrones que tenemos, porque no lo tenemos en el agua, porque no lo tenemos en el aire donde vivimos y demás, haga una pequeña, gran diferencia, que nos volvemos como a nutrir y nuestras células vuelven a estar completas. Ahora sí, las bolitas blancas que faltaban ya llegaron, ya están ahí otra vez de nuevo y hay como una especie de estado de felicidad, estado de tranquilidad. Ya no ves las cosas tan terribles, empiezas a decir, bueno, ya, si algo no lo puedo resolver yo, pues ¿de qué me preocupo? Si no lo puedo resolver yo, empiezas a tener, armonizas tus pensamientos, tus sentimientos, y en ese momento nos sentimos más tranquilos. Entonces, es un poco lo que tú nos estás tratando aquí de decir, y que hay más formas, digamos, de sentirse bien, y no necesariamente es con aquella historia de desayuna, comida, cena, estar comiendo, porque la gran cantidad de comida que nos metemos a diario y las bebidas que nos metemos a diario normalmente tienden a estar protonizadas. Cuando digo protonizadas significa les faltan electrones y es materia parcialmente creada, nos la ingerimos y ahora traemos nuestro cuerpo todavía más desbalanceado. También comentas de las personas que ya no comen, por ejemplo, como nuestro gran compañero Marcus, que también lo tuvimos aquí una plática hace aproximadamente unos 6 meses, y él decía, o sea, que él se siente bien, pero ¿por qué? Porque dejó de pensar tantas cosas de la vida diaria, tantas preocupaciones, que entonces yo creo que se hace como un círculo vicioso. ¿Por qué? Falta de electrones, pensamiento de negativo destruye la materia, más falta de electrones, y entonces se hace un bucle, una bola de nieve. En todos los planos. En todos los planos estás escaseado, la materia no logra hacer su metabolismo bien y demás. Ahora, a mí en lo personal, esto me parece que alguien o algo supo que a la humanidad se lo podían provocar, porque si nos vamos entonces más a fondo, el planeta lo ionizaron completamente. O sea, al planeta le metieron campos electromagnéticos en las nubes, en muchas otras cosas más, como para mantener al humano con esa materia prácticamente al límite de que funcione bien. Hay un punto importante que en algún momento comentamos también tú y yo en privado. Me decías que hacías la prueba de que si tú te ponías una dosis de electrones, digamos, a través de las mascarillas, que me decías que se ponían aquí con una mascarilla, lo respirabas, y una vez que sentías tu cuerpo en armonía, o bien lo dejabas en el coche un ratito, esto adentro del coche, generando una atmósfera de electrones, podías hacer lo más parecido a la cantidad de electrones que hay en un bosque o la cantidad de electrones que hay en el mar, en un lugar armónico y demás. Pero que aparte de todo, si tú esto lo cargabas a tu mente, a tu cuerpo, e intentabas hacer juegos de azar, o bien una inversión múltiple de estas nuevas donde puedes meter a diferentes en la bolsa, mover tus dineros, el nivel de asertividad era cada vez más alto, y que tú hacías ya tu proceso estadístico, que si de repente
te ponías en un estado armónico, en un estado electrónico alto, y empezabas a intentar hacer 10, 20, 30 movimientos financieros en un día, el 100% podían ser buenos, pero si en ese día te dejabas ir por las emociones del dinero, la falta, qué ir a comer mañana, mi hijo qué va a vestir, una enfermedad de un pariente y demás, y ahora querías volver a hacer los mismos movimientos financieros o las mismas decisiones en un negocio o en tu día a día, era más caótico todo. A ver, ahí que nos pudieras comentar un poquito sobre eso. Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo he estado haciendo, porque bajo el método científico tenemos que buscar la manera de cuantificar los fenómenos que estamos experimentando para respaldarlos. Entonces, a mí me pareció que era una muy buena idea respaldar la frecuencia mental obtenida a través de la modulación eléctrica con la plataforma de inversión que se llama Forex. Entonces yo escogí para esto la plataforma de inversión llamada Forex, que tiene una parte que se llama binarias. Eso es escoger entre dos opciones en un tiempo predeterminado. Yo abro operaciones de 2 minutos y la plataforma te paga porcentajes ya en sí. El punto. La norma en el mercado es hacer 3 operaciones al día, donde si haces de esas 3 operaciones 2 buenas, es un excelente averaje. ¿Por qué? Porque el porcentaje diario que tú obtienes multiplicado por 20 días es exponencial. Pero a pesar de esto, las personas que invierten, en el mejor de los casos, te van a hablar de un 20% de rentabilidad mensual. Ahora, vamos al experimento. El experimento ya grabado en videos, está en los Instagram, en Facebook, de la comprobación de la mejoría del averaje a través de lo que yo diseñé como de una forma más puntual, el máximo Braille System, que consta de la estimulación de los sentidos, donde se coloca un tapaojos donde puedes abrir los ojos, o sea, tiene que ser un tapaojos diseñado para esto. Y teniendo los ojos abiertos, observando la oscuridad, ya tienes allí un ahorro de energía muy interesante y se siente. Cuando lo haces, vas a sentir que empieza a expandir la energía que tenemos allí porque estamos vivos, está allí. O sea, nuestro poder está intacto desde un término biológico. Lo que está haciendo es succionado, drenado, sobrecargado a través de distracciones, malos hábitos nutricionales y déficits eléctricos de desconexión a la naturaleza, como ya lo dije. Falta decir la conexión a tierra también, pero ya dijimos agua, ya dijimos aire y ya dijimos ayuno. Ahora bien, cuando he hecho muchas fórmulas para, ¿ok? Pero mi récord ha sido 10 operaciones, de 10 operaciones en positivo en un día, queriéndote decir que es una comprobación que la mayoría de las personas que trabajan siendo trader en Forex van a decir que esto es mentira y no hay ningún problema porque esto es ciencia comprobable. ¿Cómo puedo explicarlo de manera conceptual? Para que no pueda tener en sus manos un máximo Braille System, que es el tapaojos, los tapaoídos. O sea, los oídos son claves. Si ustedes buscan la etimología de la palabra oír, van a conseguir que originalmente se refería a sentir. Y realmente muchas veces nosotros estamos viendo, pero no estamos escuchando. ¿Ok? Entonces es importante irse al sentido del oír y estar oyendo y viendo lo que está a tu alrededor. Eso ayuda muchísimo en este ejercicio de no pensar cuando no tienes que pensar. Porque es igual a ser multimillonario y que yo me pare aquí en el balcón al frente de la playa y me ponga a tirar los billetes de $100 hacia afuera. Entonces, o sea, no, hay una fórmula para gastar dinero o para invertir dinero. O sea, ahí tiene que haber una contraparte. Entonces, cuando nosotros vivimos sin oír en el ahora,
nosotros estamos botando una cantidad de posibilidades sensitivas que no estamos utilizando para nosotros. Entonces, no estamos sabiendo utilizar lo que tenemos. Ahora bien, te tapa los oídos, yo escucho, estoy hablando y tengo unos tapaoídos constantemente, ¿verdad? Los tapaoídos máximos, que son magnéticos. Realmente es lo más simple del mundo y el último video que hice demostré con un tensiómetro, la persona se le midió la presión sin los tapaoídos y dio un resultado y se le puso los tapaoídos, inmediatamente hizo otro resultado donde se vio efectivamente que hubo una modulación de la presión arterial. Y esto es muy simple. El ruido tiene un impacto sobre nuestras células, sobre nuestro cerebro, sobre nuestro sistema nervioso central. Ok. Luego de esto y los tapaojos, uso la máscara máximo, que es lo que nos acaba de mostrar el doctor Alejandro Saleta. Y en el caso yo hice un ejercicio con él de que terminara de ponerle la máscara y él sacó un modelo, ¿okay? Y nosotros tenemos otro que es una máscara de nebulizar, por comodidad. Te la pones ya, queda guindado, perfecto. Entonces, ahí ¿qué estamos haciendo? Ahí le estamos colocando los electrones. Fíjense algo, atómicamente hablando, la base fundamental de un átomo son electrones. Entonces, yo leyendo algo, escuchando un libro en el minuto 40 al 52 del audiolibro de Joe Dispenza, y no me acuerdo el nombre ahorita, pero se los coloco ahí abajo, él explica rotundamente cómo ahí está el ejercicio del pensamiento con los electrones. Nuestros pensamientos agarran a los electrones como si fuesen unos bloques de construcción, porque son la materia prima del átomo y el átomo lo compone el resto de la materia. Entonces, diciendo y significando que si tienes un pensamiento concentrado en el momento que estás ejecutando un alto suministro de electrones a tu cuerpo a través del sistema respiratorio, ese pensamiento va a tener un poder de materialización muchísimo más rápido de cualquier pensamiento que no tenga este impacto de electrones. A lo que me quise hacer otras pruebas a través de la plataforma y el averaje efectivamente empezó a funcionar. Hay fallas en este método y las fallas son simple y llanamente cuando entra el pensamiento y su programación negativa que te dice no es posible lo que estás haciendo. En ese momento no hagas nada. Tienes que entrar en el momento tal que sientes una confianza inmensa y una relajación inmensa, y allí sigue lo que nosotros llamamos tu intuición. Importante acá con esto de la intuición. Cosas que me han pasado. Y nos ha pasado a todos. Y le estaba comentando esta mañana, previo a la conversación, al doctor Saleta, porque necesitaba saber cómo llamarlo. Y él me dijo que eso era... recuérdame la palabra, doctor. Intuición cuántica. ¿Cómo es? Una intuición cuántica. No, sí. Hablamos, dijiste otra palabra que empieza por M. ¿Del campo morfogenético o qué sería? A ver, sí, por aquí lo tengo anotado. Lo digo en un momento. Sí, pero sí, sigue. Yo lo busco. Ok. Bueno, entonces es ese fenómeno que uno de repente va a salir de su casa, de su oficina y algo te dice, agarra, vamos a poner un ejemplo, agarra el vaso de agua, Sport, llévatelo contigo. Premonición cuántica. Premonición cuántica, me encantó esa definición, me parece bien acertada, pero una premonición cuántica, porque me explicaba el doctor Saleta, pero eso mejor que lo diga el doctor Saleta ahorita cuando yo termine de hablar, porque él lo va a saber explicar bien. Entonces, el doctor Saleta me respondió algo que yo no podía ponerle nombre. Entonces, el punto es que esto tú empiezas a observarlo con más conciencia. No me gusta usar mucho la palabra conciencia porque está como muy prostituida, igual que la palabra amor. Pero cuando yo hablo de conciencia es con ciencia, ¿ok? No es la conciencia espiritual, es conciencia. O sea, basado en esta conciencia de experimentación, de observación,
yo ya estoy entendiendo y comprendiendo lo perfecto que es mi existencia, al punto de que me señala sucesos y cosas antes de que van a suceder y me ayuda a que ya esté preparado. Entonces, sí, cuando ustedes, porque seguro que les ha pasado, ustedes dejan entrar el pensamiento dice, no, ¿para qué me voy a llevar el agua si no la voy a necesitar? No, eso me va a estorbar. Y saliste sin tu vaso con agua, o sin tu X. Pues resulta que en el transcurso del día, ¡boom!, necesitas lo que te dijiste tú mismo en un momento determinado, sin pensamiento tuyo personal, que fue como una información que te diste tú mismo y lo necesitas, pero no lo tienes. En mi caso, les voy a decir que hice y me pasó algo como que para que no se me olvide lo importante de tomar en cuenta esto. Y me costó como $100, literal, porque yo necesitaba hacer un movimiento de una cuenta de Estados Unidos, ¿verdad?, a Panamá. Y dije, así, el Zácata me dijo, bueno, ok, dile a tu amigo que le pide el favor a tu otro amigo. Y empezó la mente, y la mente dijo, no, vale, ya estás pidiendo favores, no, hazlo directo, Fukutu. Bueno, fueron 2 transferencias, y las 2 transferencias costaron $45 cada una, o sea, casi los $100. Y después hablé con mi amigo y me dijo, venga, pero me hubieras dicho que ese chamo pan, amiguísimo, es más, casi que socio mío del alma. Y yo dije, o sea, yo ya tenía, el punto es, yo tenía la respuesta, la solución perfecta, porque fue lo primero que me vino a la cabeza al despertar. Haz esto, esto. Y después vino mi mente y dijo, no, vale, no hagas eso. ¡Pum! Listo. Ya, a mí me quedó claro que tengo que hacerme caso a mí mismo en cuanto a esa información que me llega, que no es un pensamiento mío. ¿Ok? Y otra cosa que se activa es la sincronicidad de sucesos. Anoche yo comencé un experimento de altos volúmenes de iones negativos y logré conectar un volumen de 2.000 millones de electrones en mi cuarto. Bueno, yo les voy a decir nada más lo más práctico en esta experiencia de ayer a hoy, es que esta reunión, este video que estamos haciendo hoy, el doctor Saleta y yo, tenía más de 3 meses por hacerse. Más de 3 meses por hacerse. Y anoche yo puse eso, y ahorita en la mañana nosotros estamos aquí conversando. O sea, se materializó una idea que venía desde hace rato retrasada, y yo no creo que eso sea casualidad. Así que puedo asumir que esa fuerza de los electrones que yo implementé ayer en mi cuarto anoche por hora, estoy seguro que ayudó a que se materializara esta situación que teníamos pensado ya hace varios meses y no se había podido materializar. Entonces, más o menos, este tipo de cosas es bueno que las personas empiecen a hacer sus propios experimentos, que eso es lo que realmente queremos, tanto el doctor como yo. Nosotros no queremos que nos crean nada. Nosotros estamos incitando a la persona a pensar por sí misma, a que ese pensamiento sea positivo. Eso necesita una carga eléctrica mientras estás aprendiéndolo, hasta que llegues a tu fuente y ya entiendas que tu fuente no necesita nada externo. Pero con tantas cosas encima, ese ser está un poco ahogado. Sí, sí, yo creo que una forma de pasa en esta dimensión o tiempo, lo voy a explicar ahora, por ejemplo, con temperatura. Nuestro cuerpo debe estar siempre a una temperatura constante, 36 punto y tantos grados Fahrenheit, Celsius, perdón. Y si nuestro cuerpo lo quisiéramos mantener siempre en esa neutralidad, bueno, necesita consumir cierta energía para mantenerse siempre en ese proceso. Pero el medio ambiente en ocasiones está muy frío o en ocasiones está muy caliente. Entonces entra un proceso de regulación en el cuerpo metabólico para que el cuerpo siempre esté a una temperatura casi constante, aun cuando afuera pudiera ser mucho calor o mucho frío. Ahora, vamos a poner esta misma analogía, pero en términos de electrones. Hay ocasiones
en que el caldo que nos rodea le faltan muchos electrones y nuestro cuerpo, pues a veces los pierde también. Y entonces eso es lo más parecido como a sentir un caos, que no nos alcanza el tiempo, que andamos corriendo, que peleas con los hijos, que peleas con el vecino, que peleas con compañeros de trabajo, que el negocio se está cayendo, etcétera. Entonces, hay una correlación de lo que estamos experimentando es nuestra falta de electrones hacia pensamientos destructivos, falta de intuición, falta de premonición, falta de creación. Ahora bien, tú y yo hemos hablado, cuando yo empiezo a balancear mis electrones, o por lo menos no dejo que me los roben, que esa es otra, no dejo que me vampiren nadie por ahí una cantidad de mis electrones, entonces, ¿qué ocurre? Yo empiezo a tener pensamientos rápidos, premoniciones, como bien decías. Por ejemplo, yo hace poco estaba tratando de conseguir un contrato fuerte de mi empresa. Tenía 6 meses negociando ese contrato. Si yo caía en caos interior, la probabilidad de que ese negocio se viniera abajo era altísima, altísima. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Mejor entré en armonía interior. Empecé a decir, bueno, esto se va a dar, esto sí, o sea. Y ahí viene lo que platicábamos en la mañana, la premonición cuántica. ¿Por qué? Porque nuestro ser lo tienes que llevar a un estado de tranquilidad y después lo tienes que lanzar a crear todas las alternativas futuras o lo que para nosotros es el futuro, de crear todas las posibilidades, ¿no? Y entonces, en ese desdoblamiento de tu propio ser, el ser ya fue y ejecutó 300,000, 200,000, 1,000,000 de posibilidades, fue, las vivió y regresó al cuerpo. Ahora bien, de repente lo que tú decías, amanece y dices, ay, voy a ir de viaje o voy a ir al banco o voy a ir a tal lugar. A lo mejor, por ejemplo, a mí me ha pasado con los bolígrafos. De la nada, sé que ya me tengo que ir a algún lugar y de la nada se me atraviesa un bolígrafo y me lo pongo, ¿sí? Y la probabilidad de que a los 15, 20 minutos que ya estoy en algún lugar, diga, necesito un bolígrafo y haga esto, y digo, maravilla, le hice caso a mi ser. Pero si yo hubiera andado en caos, sin falta de electrones, o sea, con falta de electrones, todo desequilibrado, no me hubiera traído ni siquiera el bolígrafo. Bueno, pues mi ser cuántico, él ya había ido a esa realidad, ya había visto la necesidad de un bolígrafo y me creó una premonición de manera de que yo sin saber dije, agarro el bolígrafo y me lo pongo aquí. Casi siempre uso camisa de vestir por mi día a día, pero hay veces que si traigo este tipo de polo, me lo pongo aquí. Y digo, maravilla, me puse un bolígrafo, no supe por qué, en la mañana lo tomé, lo puse y a las 2, 3 horas ya lo utilicé, inclusive a veces hasta varias veces. Así, tan sencillo como un bolígrafo, como tener en mente a un amigo que te puede resolver un problema, como tener en mente las palabras correctas que debes decir en el momento correcto, esas son nuestras premoniciones cuánticas. Y la conclusión de lo que estamos llegando aquí es que si yo tengo un equilibrio eléctrico, se convierte en electrónico, amplifica lo magnético, que eso nos daría para otro programa completito, hablar todo lo magnético y empezaríamos a tener orden. Ahora, en este tema del orden, ahí hablaríamos de la entropía, porque tú y yo hemos divagado mucho, decir, oye, bueno, a veces sí amanezco con mucha energía, pero no traigo intuición. ¿Qué pasa? Pues estás todo desordenado, o sea, tus partículas están desordenadas, la energía ahí está. Pero ¿qué pasa cuando la organizamos? ¡Pum! Se expanden los pensamientos, se expanden las posibilidades, te vuelves más creativo, tumbas el miedo, tumbas todo. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Pues Daniel, ya hemos llegado aquí, ya llevamos 50 minutos de programa. Ya nos sobregiramos. Mira, una observación, nada. Creativo de creador y la crítica sana para Joe Dispenza es que estoy seguro que del 100% de personas a quien él llega, un 20% es a quien realmente logra lo que dice Joe Dispenza que se puede lograr a través del funcionamiento solo de la mente y del control de la mente. ¿Por qué? Porque, como él mismo dice,
podemos cambiar la realidad, la materia, porque todo es un campo electromagnético. Así es. Pero si el creador tiene deficiencia en su propio campo electromagnético, no va a poder crear lo que está tratando de materializar. Y esa parte, si él usara el método máximo con toda la humildad, lo estoy diciendo desde el corazón, no lo estoy diciendo de la mente. Si yo Dispensa usara el método máximo, obviamente que el averaje de las personas que quieren hacer lo que él dice que se puede hacer, llegaría tal vez al 100. Claro, si lo hacen, porque hay que hacerlo. Muy bien. Pues Daniel, dinos dónde te pueden encontrar las personas que te van a escuchar, cómo te contactan, en redes sociales. Ya lo dijiste un poco al principio, pero vale la pena repetir. Tu Facebook, tu Instagram, no sé, en el mismo Messenger. TikTok, el Facebook me lo cortaron porque puse alguna verdad incómoda, lo más sutil, cada vez me vuelvo más sutil, pero igualito me volvieron a conectar con 30 días fuera del Facebook. Estamos en TikTok, Método Máximo, en Instagram, Método Máximo y Máximo Elixir. En Facebook, cuando lo vuelvan a conectar, Daniel Máximo. Y en YouTube también, ¿no? Y el YouTube canal, gracias por recordármelo, el canal de YouTube, obviamente, Método Máximo también. Y en Amazon pueden conseguir los libros. Por ahora tenemos que usar la plataforma de Amazon, pues. Hay que trabajar también con el enemigo, pero próximamente esperemos tener plataformas ya de nosotros mismos. Bien, en Amazon, ¿cómo se llaman tus libros? El Método Máximo es el que recomiendo, ya que allí van a conseguir el desayuno eléctrico allí dentro del mismo libro. Pero el otro libro es Desayuno Eléctrico, que es el fundamento del Método Máximo, que es el hábito vendría siendo el hábito de cargarte de electricidad a través de lo que comes. Perfecto, Daniel. Pues como siempre, un placer platicar contigo. Yo creo que ya esperemos que algún día hagamos un directo en vivo, tú y yo, ahí en la playa de Panamá o acá en la Riviera Maya, o a ver en dónde nos encontramos en algún lugar del mundo, y grabar algo en directo, pues, para todo nuestro público. Y como siempre, pues, mandarte un abrazo muy fuerte allá donde estés. Igualmente, hermano, igualmente. Te quiero mucho. Sí, gracias. Yo también te quiero mucho. Un abrazo a todos y cuídense mucho. A todos. Hasta la próxima. Cuídense.